Buenas noches. Bienvenidos a la línea del miedo. Los sapos gigantes de la Mixteca. Buenas noches. En esta ocasión les voy a contar esta historia que me encontré en un grupo de Facebook. Agradezco a Juan González por permitirme contar su historia. Comenzamos. Pues resulta que en la Sierra de la Mixteca oaxaqueña, ya casi pegado con Guerrero, por el rumbo de Putla, cuentan los ancianos de las comunidades que en épocas de lluvias se han llegado a ver sapos tan grandes como un niño de 10 años. Hace algunos años anduve censando y me tocaron muchas de esas comunidades. A esos pueblos tienes que llegar temprano y salir antes de que oscurezca para llegar a la cabecera municipal y pernoctar ahí. Muchas veces, para llegar a las comunidades, tienes que caminar por terracerías y brechas. Cuando llueve, se vuelve peor, por el lodo, y se vuelve más peligroso porque las piedras están sueltas y todo está resbaloso. A veces, tienes que caminar por brechas muy angostas y las barrancas son muy profundas. Entonces, si te caes, puedes matarte o mínimo fracturarte. En una ocasión, me tocó ir a una comunidad metida en la sierra. La camioneta que me llevaba no entraba, por lo que te acercaba lo más que podían, y de ahí a caminar con los riesgos que ya mencioné. Eran como las 6 de la mañana, y ya llevábamos 1 hora y media de camino, cuando abajo en las barrancas escuchaba como el mugir de una vaca, pero más grave el sonido. Se escuchaba muy fuerte. Yo seguí caminando sin hacer caso, tratando de darle alguna explicación lógica. Pero por más que trataba, no podía. Como menciono, es imposible que una vaca estuviera allá abajo. Son barrancas muy altas y es difícil para un animal de ese tamaño bajar hasta ahí. Total, seguí caminando y todo el camino seguí escuchando ese sonido. Gracias a Dios llegué a la comunidad. Empecé con mi trabajo. Había pocas viviendas dispersas. Localicé la más alejada, ya que así lo marca el protocolo. Tenía otro problema. Solo había como 3 personas que hablaban español. La mayoría hablaba mixteco. Y como en esas comunidades se rigen por sus usos y costumbres, no hay una autoridad como tal. Por lo que le pedí a un señor que me ayudara a traducir para poder levantar mi censo. Era un señor ya grande, pero muy gustoso accedió. Las personas son amables, porque como luego llegan programas de gobierno o les llega ayuda, ayudan a las personas que van de alguna institución gubernamental. Total, que empezamos a censar. A mí ya se me habían olvidado los ruidos. Ya llevábamos unas 2 horas censando.
cuando en lo profundo de la sierra se vuelve a escuchar ese ruido otra vez. Y me dice el Señor: ya despertaron los sapos. Como ya es época de lluvia, ya despiertan. Yo no di mucha importancia. Estaba más preocupado por terminar mi censo e irme lo más rápido. Porque si no terminaba, así fuera por una casa, tendría que regresar al otro día. Ya iba como a la mitad de las viviendas. Eran aproximadamente unas 10 viviendas en total. Solo que el cuestionario se denomina por el tipo de ampliado, por el tipo de vivienda, y te tardas de 45 a 1 hora en levantarlo. A eso súmale el tiempo extra, porque recuerden que me estaban traduciendo del mixteco al español. Ya era la 1 de la tarde y estaba censando otra vivienda, cuando se vuelve a escuchar ese ruido. La señora a la que estaba censando me cierra la puerta en la cara y se mete a su casa bien espantada. Yo, ahí sí me saqué de onda bien feo. Y ya de plano, le pregunté al Señor que qué estaba pasando. Así que me empezó a contar que la gente le tiene mucho miedo a los sapos y que después de las 5 de la tarde ya todos se encierran y nadie camina por ahí. En esas comunidades no hay energía eléctrica. Cocinan con leña y básicamente comen lo poco que ellos mismos producen. Por lo que yo entendía que se encerraran temprano. Pero ya que tuvieran miedo, no lo entendía. Entonces, el Señor me dijo que me iba a contar. Ya si yo no le creía, era mi problema. Me dijo que esos sapos eran cosas malas. No eran cosas de la naturaleza, porque medían lo de un niño de 10 años. Los más grandes y los más chicos eran como del tamaño de un perro grande, que estaban en la sierra, en las barrancas. Cuando no llovía, se hacían de piedra, y en épocas de calor, ellos los podían ver hechos piedra cuando bajaban al río, que parecían de barro, pero que al llegar las primeras lluvias, volvían a la vida y se volvían de color verde. Había unos oscuros y hasta rojos con amarillos, y esos eran los más peligrosos, porque te aventaban una baba que si te tocaba, te paralizas y ya no comes ni bebes hasta que te secas y mueres. Pero que los otros también eran peligrosos, porque se llevaban a la gente y nunca la volvían a ver. Que en la comunidad, hacía unos años, se habían llevado a una señora que estaba embarazada. Yo para esas alturas estaba ya bien intrigado y le insistía que me contara más. ¿Qué cosa eran? ¿Y por qué me decía que eran criaturas malas? Me dijo que esas criaturas cuidan a los brujos, que en la sierra, más adentro, hay gente que hace el mal y que esos son sus guardianes, que los hacen de barro, pero para hacerlos y darles vida, deben sacrificar a una persona. Y con rituales de brujería los hacían, y que más me convenía irme cuando todavía hubiera sol,
porque esos animales se secan si les toca el sol. Por eso andan abajo, en la barranca y en la sierra, porque hay muchos árboles. Yo, todavía un poco incrédulo, le dije que tenía que terminar y entonces podría retirarme. A lo que él insistió que era muy raro que chillaran tan temprano, que lo más seguro es que ya sabían que andaba alguien que no era de la comunidad y que si no los había escuchado en el camino. Le dije que sí, que los había escuchado. El señor me dijo: vete mejor, muchacho, yo te acompaño, no te puedes quedar aquí. Aquí nadie te va a dar alojamiento, porque no te conoce. ¿Pero me conoce usted?, le dije. Sí, sé que eres buen muchacho y que tus intenciones no son malas, pero es mejor no arriesgarse. Ya para este punto no sabía qué creer, pero entonces dije: es mejor retirarme, no vaya haciéndola de malas. El señor se ofreció a encaminarme un poco. Aproveché para que él me diera los datos que me hacían falta. Digamos que un cuestionario express, en lo que íbamos caminando. Llegamos a una vereda y el señor me dijo que hasta ahí podía acompañarme, que me fuera caminando rápido, en las partes donde los árboles hacían sombra, que escuchara lo que escuchara, no volteara ni bajara la barranca, y que por nada del mundo me detuviera. Así que procedí a mi regreso. Ya llevaba unas 2 horas de camino, me faltaba como otra hora y media. Iban a ser las 4 de la tarde y todavía había un buen sol. Estaba casi a mitad del camino cuando vuelvo a escuchar esos sapos. No sé si ya iba sugestionado por lo que me habían platicado, pero se escuchaban muchos más fuerte y más cerca. Yo de plano ya me asusté y me eché a correr. Y más, porque en esa parte del camino hacían mucha sombra los árboles. Fue como un tramo de unos 500 metros el que corrí. Y no es mentira, abajo se escuchaba como esas cosas saltaban. Se escuchaba como cuando dejas caer un bulto pesado en el suelo. Un sonido seco. Y también se veía cómo movían las copas de los árboles que estaban en la barranca. La verdad, seguí corriendo hasta que volví a llegar a donde tocaba el sol. Esas cosas se seguían escuchando a lo lejos, pero yo seguí caminando y poco a poco dejé de oírlos hasta que llegué a la carretera. Ya nunca más volví a esa comunidad. Y sí, los datos que me hicieron falta los inventé. En lo consecutivo, cada vez que iba a una comunidad metida en la sierra, le decía al supervisor que me acompañara algún compañero, porque en esas comunidades no hablan mixteco. Entonces me mandaba con algún compañero de la región que hablara mixteco. Y pues ellos ya sabían más que nada qué onda con sus tierras y los peligros. ¿Qué opinas sobre esta historia?
¿Habías escuchado algo parecido? Yo jamás había oído algo igual. Y vaya que me dejó impresionada. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de comentarios, que nos regales un like y compartas. Síguenos en todas nuestras redes sociales, nos encuentres como La Línea del Miedo. Buenas noches.